era fiscal? Es posible, Gustavo. Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado en las otras votaciones, podríamos decir que hoy fue un fueguito, una llamita. Podría existir más probabilidad que las otras veces, pero de todos modos no se ve tan cercana esa posibilidad. Esa llamita se ha animado, Hernando, en las últimas horas por presiones como las que ha ejercido el gobierno y los organismos internacionales o por discusiones internas de los magistrados. Por reuniones internas. Es más, Gustavo, déjeme decirle, a los magistrados poco o nada les interesan las intimidaciones, presiones externas o internas que se ha dado para que ellos elijan rápido. Ellos quieren cumplir con su misión, con su trabajo en los tiempos de la Corte. Si elige la Corte, estará muy bien el día de hoy. Y si no lo hace, paciencia y respeto con esa alta corporación judicial. Hernando, el señor presidente de la República ha dicho en numerosas ocasiones que no entiende la demora porque ha enviado una terna con 3 candidatas que tienen impecables hojas de vida y que cualquiera de las 3 sería una excelente fiscal. ¿Todos los magistrados comparten esa posición sobre la preparación de las 3 ternadas? Pues Gustavo, déjeme decirle que también a ese respecto pues puede existir dudas de algunos, por eso hasta ahora el voto en blanco se ha impuesto con más de 10, llegando a 13 votos, y en ese sentido debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia no es un conejillo para meterlo en una jaula ni para hacer experimentos, es una alta corporación judicial que requiere respeto. Además, también la tesis fundamental aquí es que ese proceso se abre cuando la Corte Suprema de Justicia, en este caso, decidió abrirlo, que es en noviembre, no cuando el que remite la terna decide hacerlo. Porque entonces suponga usted que le da al presidente de la República de turno por hacerlo con un año de anticipación. ¿Quiere decir entonces que la Corte Suprema debe elegir en ese momento? No, elige en sus tiempos. Aquí se abrió en noviembre se dio la posibilidad, noviembre 23, de citar a las ternadas a audiencia pública y a partir de ese momento es el conteo oficial, no el que alocadamente algunos otros señalan. Es decir, ¿cuánto tiempo lleva la Corte estudiando formalmente la terna? Pues Gustavo, desde noviembre a lo que va de este periodo y teniendo en cuenta que hubo vacancia judicial, pues serían menos de 2 meses en lo que oficial y formalmente la Corte ha detallado para llevar a cabo este procedimiento. Eso no quiere decir que la Corte no tenga la intención de elegir. Lo que pasa es que está cohesionándose una mayoría para efectos de poderlo hacer en el número clave que se requiere para ese propósito, de 23 miembros, 16. Déjeme hacer de abogado del diablo, ya que usted es el abogado de la Santísima Virgen María, Hernando. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que los magistrados se demoran porque están cuadrando una cantidad de componendas y de quién le coloca un familiar en otra entidad y qué beneficio puede sacar del voto durante la elección de fiscal y que por eso es tan difícil elegir fiscal. Pues Gustavo, es un proceso jurídico complejo y yo quiero decirle en particular de esta Corte. Conozco a su inmensa mayoría de magistrados y son magistrados serios y magistradas serias que quieren cumplir con su oficio. Aquí no podemos hablar de roscograma. A veces hay unos claros que piensan en ese evento porque seguramente esa es su condición de cuadrar caja, por así decirlo, por ese lado. Estos magistrados están intentando llegar a una mayoría. La prueba de eso es que han votado. La prueba de eso es que también consideraron la terna viable. Ese es otro elemento que hay que decir. Consideraron que las 3 ciudadanas que la conforman, las 3 juristas que están ahí, tienen los requisitos como para ser elegidos, luego están en su oficio. Hay que dejarlos con tranquilidad. A nadie le gusta trabajar con una pistola en la cabeza. Hernando, usted hablaba de una llamita que podría traducirse en que haya una posibilidad un poquito más concreta hoy de que lleguemos a fiscal, aunque no está, nadie puede asegurarlo. Yo quiero hablar de otra temperatura, de otra llama, la llama del presidente y los magistrados. ¿Eso sigue caliente? ¿Están más tranquilos con el gobierno? Pues Gustavo, no. La Corte requiere, y toda la justicia requiere tranquilidad, y en ese sentido hubiera sido oportuno la solidaridad de los diferentes miembros del gobierno nacional con esa corporación después del asedio de la que fue víctima. Repito, nosotros respetamos, protegemos y además defendemos el derecho a la protesta, es un derecho fundamental, pero ahí se impidió ciertamente, como lo dijo aquí en estos micrófonos, el presidente de la Corte Constitucional, como también se dijo en el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, se impidió la libre locomoción de los magistrados. Esa no es una tesis al aire, está patentada y es además comprobada por los mismos dichos de los magistrados. Lo oportuno sería entonces esos pronunciamientos de solidaridad y adicionalmente que hoy no
se permita que se repitan esos actos. Hernando, leía en una columna de Luis Carlos Peña en El Nuevo Siglo una apreciación que me parece importante que toquemos a esta hora. Él planteaba que la elección de fiscal de ninguna manera puede tomarse en este país como una especie de campaña política, como un carnaval con intenciones proselitistas, Hernando. Pues tiene toda la razón el doctor Peña, ilustre abogado rosarista y que además es gran oyente de Caracol. Coincido con esas apreciaciones volcadas en esas líneas en El Nuevo Siglo por parte de él. Este es un proceso serio y que requiere, precisamente estando en manos, en cabeza de personas serias, requiere esa tranquilidad y ese parte de no perturbación. Si hoy la Corte Suprema de Justicia no logra los votos suficientes para elegir fiscal, ¿la Corte sigue dentro de los terrenos del cumplimiento de la Constitución? Claro que sí, Gustavo, porque mire, no hay una norma o un artículo constitucional, ni tampoco de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, ni reglamentario en lo que hace esa corporación, que impere o tenga un plazo para efectos de formular esa decisión. Ahora bien, claro está, la Corte Suprema de Justicia sabe la expectativa que eso genera, quiere cumplir obviamente con esa tarea de manera rápida, pero es un elemento importante no evitar ese tipo de presiones y ese tipo de perturbaciones. En cabeza de ellos está poder votar por la mejor opción. Yo creo y coincido que esa terna es viable, déjeme decirlo, disiento de aquellos que dicen que la terna no lo es. Yo creo que hay los elementos pues para entrar dentro de eso, pero será el paso del tiempo y la voluntad de los magistrados que así lo quieran lo que formule ese designio. La ternada Buitrago entiendo que está alrededor de los 61 años, la ternada Camargo alrededor de los 59 y la ternada Pérez alrededor de los 66, 67. ¿Eso quiere decir que si ella fuera elegida sería una fiscalía corta por edad de retiro forzoso? Pues Gustavo, sobre eso habría que hacer estas precisiones. Primero, el tener una edad cercana a los 70, que es la edad de retiro forzoso según la ley 1821 del 16, no inhabilita que una persona pueda ser elegida para el cargo de fiscal general, luego que en ese caso en particular la doctora Pérez así podría hacerlo, podría ser elegida, pero claro está, cumplida esa edad, la edad de retiro forzoso que son los 70, tendría que retirarse de esa función. Así se prevé claramente, señalando que solo podría ser fiscal hasta que cumpliera esa edad, hasta que cumpliera los 70 años y bajo ninguna otra circunstancia podría ampliarse el periodo. Pero repito, esa no es una materia que la inhabilite para ser hoy, por ejemplo, elegida. Pero no podría alegarse desde ningún escenario jurídico que tendría que cumplir el periodo para el que fue elegida, aunque la sorprendiera en el ejercicio de ese periodo la edad de retiro forzoso. Es una discusión interesante, Gustavo. Entonces supongamos que a partir de la designación surge un derecho, que es el derecho a cumplir con un periodo, que en este caso son 4 años. Ese es el periodo que la Constitución formula para el ejercicio de la Fiscalía. No obstante, frente a esa circunstancia y que supone que se trata de un periodo personal, se impone la aplicación de la ley 1821 y en ese caso en particular sería entonces la edad de retiro forzoso obligatoria y cumplida los 70 años, esa persona, la doctora Amelia, tendría que retirarse. Pero repito, eso no hace ni que ella sea inhábil para ser elegida, ni tampoco que no se pueda elegir dentro de la terna. Es una condición adicional específica en materia jurídica que tiene cómo resolverse. Hernando, la experiencia de la vida me ha enseñado que los Gustavos Gómez tienen opiniones muy distintas. Se lo digo porque así se llama mi padre y así se llama mi hijo mayor y así me llamo yo. Y tenemos opiniones muy diversas. Hay otro Gustavo Gómez que también tiene opiniones muy respetables y diversas. Gustavo Gómez Aranguren, que fuera presidente del Consejo de Estado y que ha dicho públicamente que la Corte sí tiene el deber constitucional y tiene la obligación de elegir rápidamente fiscal. ¿Qué opina usted? Pues que la tenga sí, pero que entonces el doctor Gómez Aranguren muestre cuál es la norma que dice que la Corte tiene un plazo determinado para eso. Coincido con que tiene que elegir, coincido en que entre más rápido mejor, pero también habrá que decir que no existe una norma a ese respecto que imponga esa velocidad. Entonces, lo de rápido, claro, coincidimos con el expresidente Gómez, pero no en lo que hace lo otro, digo, a no ser que se muestre la norma y en ese caso pues estaremos convencidos. Arrancamos más o menos 9:30 entonces, como decía Cristina. Como decía Cristina, 9:30, pues gran expectativa,
Todos los magistrados saben de ese profundo deber que tienen, quieren cumplirlo, pero repito nuevamente, como aquí se ha dicho por parte de tantas personas, hacerlo sin presiones, sin perturbaciones, sin amenazas. Son muy importantes los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también lo que hace de esa oficina de la ONU. Pero ello no va en contra de la conciencia de los magistrados. Además, creo que esas entidades, al emitir esos pronunciamientos, perdieron estatus moral. ¿Por qué, Gustavo? Porque en el pasado también se han presentado, si así se quiere, procesos lentos en cuanto a la elección del fiscal. Y nunca habíamos oído que esos organismos se habían pronunciado. De manera tal que parece particularmente curioso que lo hagan en este momento y que lo hayan hecho incluso sin solidarizarse con la Corte Suprema de Justicia. Ese es el elemento fundamental. Un país, una democracia que no tenga como baluarte fundamental la independencia y la autonomía judicial es una democracia de caricatura, es lo más próximo a una dictadura. Aquí seguiremos respetando a la Corte Suprema de Justicia e insistiendo, si elige hoy será una muy buena noticia. Pero si se demora en hacerlo, eso no hace que la Corte pierda su siempre respetable prestigio. Esta Corte ha ofrendado vidas de magistrados, ha metido a la cárcel más de 120 políticos corruptos en los últimos años, ha emitido